de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Un fraternal saludo a quienes nos escuchan a esta hora. Les habla María Consuelo Rengifo, docente en ejercicio. Y hoy continuamos con la segunda sesión sobre el tema de acoso laboral. Recordemos que el acoso laboral es la ley que se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. La semana pasada quedamos de continuar el tema porque de verdad que es un tema que es muy complejo, muy actual y a todos nos convoca, nos falta informarnos al respecto. Entonces continuamos hoy con Betty Ciro, quien nos acompaña a esta hora también, y tenemos como siempre y cada semana a Diana Lucía Pérez, quien nos va a acompañar con algunas de las inquietudes, pero además como siempre nos acompaña con la editorial. Hola Diana, bienvenida. Hola María Consuelo, recibe pues un caluroso saludo, un saludo también muy especial a la compañera que hoy va a estar en la mesa de trabajo y obviamente pues un saludo también acompañado de un agradecimiento a Sebastián Ospina y a todo su equipo técnico de comunicaciones de ADIDA que hacen posible la realización de este programa. Y obviamente pues un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan cada 8 días. Esperamos que nos ayuden a difundir este programa porque también es la posibilidad de difundir un punto de vista que se da pues al interior del CEIF. También hacemos un saludo muy especial a la familia de Lina Castañeda. Próximamente ella se va a reincorporar al programa. Están resolviendo la dificultad por la que pasaron. Sin embargo, pues se requiere un tiempo para tramitar situaciones que nos atraviesan. Preocupante lo que viene aconteciendo. La semana pasada, el día viernes, tuve la posibilidad de ver en el noticiero Hora 13 Noticias una denuncia de unas amenazas a unos profesores de la institución educativa Campo Valdés. Es muy preocupante que estas cosas pasen, es decir, cómo estamos dirimiendo las problemáticas, tanto, digamos, a nivel social fundamentalmente, que tengamos que acudir a la amenaza a un maestro. Un maestro no puede ser una amenaza en una institución. El maestro es el portador y el que carga un saber, el que muchas de las veces portamos también un punto de vista, una visión crítica frente a la sociedad. Entonces nos duele mucho que pasen estas situaciones y esperamos que la comunidad educativa Campo Valdés pueda esclarecer los hechos y resarcir a los maestros amenazados, porque debe ser muy fuerte uno asumir una amenaza, ver amenazada su integridad, su vida. Entonces para ellos un saludo también muy caluroso y desde los micrófonos de Sujeto Pedagógico en Resistencia estamos pues como muy pendientes de esta situación. También hemos iniciado con los niños un proceso de vacaciones y los maestros vamos a acudir a 2 semanas de descanso, de receso, que nos permitan entonces como desatrasarnos de algunas cosas, entre ellas de lecturas que tengamos pendiente. El maestro siempre debe estar en esa tarea de estar alimentándose pedagógicamente, de literatura, de filosofía, de los temas que nos gusten, no dejar siempre de alimentarnos porque el conocimiento siempre está en movimiento. Entonces, esa actividad intelectual también debe estar siempre en movimiento. Y bueno, después haremos unas reflexiones digamos, de este año, que estamos en un receso escolar y tendríamos que recoger unas reflexiones de qué ha implicado el regreso a las aulas después de una pandemia, bastante complejo. De todas maneras, luego lo tocamos porque hoy vamos a seguir desarrollando el tema del acoso laboral, regido pues por la ley 1010 del 2006. Entonces, bienvenidos todos al programa. Gracias Diana. Me uno también ese saludo a Lina, que por aquí la esperamos y le enviamos mucha energía, muy buena energía desde Sujeto Pedagógico. Bueno, y como ya les habíamos anunciado, Betty Ciro continúa con nosotros. Repito lo que dije en el programa anterior, aunque se me olvidaron algunas cositas. Ella es una mujer luchadora, convencida también de que la lucha no se jubila, abogada, que es muy importante para que los oyentes lo tengan claro, pensionada del magisterio, activista social e integrante del grupo del Teatro Majúa, periodista, colaboradora del periódico El Colectivo,
tiene un activismo social importante y una larga trayectoria. Bueno, Betty, bienvenida a los micrófonos de Sujeto Pedagógico en Resistencia. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Saludos a todos los oyentes y a Sebastián y a todas las personas que hacen posible este programa. Gracias, Betty. Bueno, vamos a iniciar pidiéndote un pequeño resumen o una síntesis de lo que tratamos en el programa anterior para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlo pues puedan tener como una visión un poquito más clara. Y puntualizar esas conductas que se tipifican como casos laborales, acosos laborales y cuáles no. Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que enfatizar es que el acoso laboral tiene que ser una conducta persistente y demostrable. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces podemos interpretar como que una conducta que se dio por allá esporádicamente sería acoso laboral, y eso no, pues porque la ley claramente lo establece en su artículo 2, y es que sea una conducta persistente y demostrable. Hacíamos mucho énfasis la semana pasada en la necesidad de recaudar las pruebas para poder uno acudir a la autoridad competente para denunciar un acoso laboral. Entonces, el llamado acá es para todos los maestros y los trabajadores en general, pues que vayan pues que nos estén escuchando, porque resulta que esta ley, la ley 1010 de 2006, se aplica tanto en el ámbito laboral privado, pues de empresas privadas, como en el ámbito público, que serían pues las empresas estatales, llámese pues en la rama judicial o en la rama ejecutiva, que sería el caso donde están los maestros, o en cualquiera de las ramas del poder público, se aplica esta ley. Entonces es muy importante que todos tengan claro que son conductas persistentes o sistemáticas y demostrables. Entonces, cuando un trabajador ya está sospechando como que están haciendo sobre él un acoso laboral, es muy importante que, por ejemplo, no hable a solas con la persona que le está haciendo el acoso laboral. Si dijéramos en el caso de las instituciones educativas, digamos que un maestro está pues como sospechando que el rector está ejerciendo contra él una conducta de acoso laboral, entonces no vaya solo a hablar con el rector, vaya con un testigo, o lleve el celular y póngalo a grabar, pues mantenga la grabadora a mano. ¿Sí? Hoy en día es muy importante aclarar eso. También los mensajes de WhatsApp, los mensajes del correo, todos esos se constituyen en pruebas. ¿Sí? Recordemos que hoy pues está a la orden del día la tecnología digamos, por ejemplo, en los procesos judiciales, que ya estaban las leyes desde el 2011 y desde el 2014 en el Código General del Proceso o en el Código de Procedimiento Administrativo, que es de 2011, y el Código General del Proceso, que es de 2014. Teóricamente estaba la posibilidad pues de acudir a la virtualidad, por ejemplo, para presentar memoriales, para presentar demandas, pero eso no se había hecho efectivo sino hasta cuando apareció la pandemia. Ahí sí fue una obligación y va a seguir, ¿cierto? La virtualidad se va a seguir. Entonces, con lo de la virtualidad fue que se puso pues como que se legalizaron pruebas, por ejemplo, como mensajes de WhatsApp y de correo. Betty, a mí me surge una pregunta escuchándote, ¿cierto? Porque yo creo que estamos haciendo como esa síntesis, pero también ya estamos también entrando en desarrollo para seguir entendiendo un poco mejor esta ley. Cuando vos decís que el acoso laboral se constituye como con dos características, lo persistente y lo demostrable. Entonces, en relación con lo persistente, ¿qué dice la ley? Es decir, ¿son 2 meses, 3 meses? ¿O qué es eso de persistente? Sí, pues ahí no hay, digamos, como un plazo determinado, pero sí son conductas que se repiten y no es que se repitan de la misma manera, sino distintas situaciones, porque para eso entonces estaría lo que busca un acoso laboral, ¿cierto? Que busca infundir miedo, intimidación, terror y angustia, causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia,
¿cierto? Entonces, esa conducta en ninguna parte de la ley dice es que se haya causado durante un mes o durante 6 meses. No, es que sea, que en el tiempo se repita. Se repita, puede ser que ocurra durante un mes, pero puede ser que ocurra durante 8 días. ¿Cierto? O Eso no durante está un definido. año. O durante un año, porque es que a veces es que sea, digamos, como que más separado en el tiempo, pero que se mantiene. O sea, que ¿cierto? tenga un grado de consistencia, pues. Sí, sí, Es eso. tenga un grado de consistencia. Por eso se dice persistente, pues también podríamos decir sistemático, ¿cierto? Ujú. Que se presenta y vuelve y se presenta y vuelve y se presenta, sin necesidad de hablar en cuánto tiempo. ¿Sí? Pero entonces, ojo, que es muy importante esto, que qué es lo que busca ese acoso laboral. Eso sí lo tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Y ojo que ya decíamos, pues, que cuál era el objeto de la ley, pues que también lo dijo Consuelo en la introducción, que es definir, prevenir, corregir y sancionar las diferentes formas de acoso laboral. Decíamos también hace 8 días que no solamente, pues que se da en orden ascendente, en orden descendente y de forma vertical también, porque puede ser del jefe hacia el subordinado, pero puede ser también del subordinado hacia el jefe, o puede ser también entre compañeros de trabajo, ¿cierto? Ahí sería horizontal. Eso, hay 10 horizontal. Y es bueno agreguemos de una vez acá, que no solamente sería, pues, digamos, podría ser sancionado aquel que, pues, efectivamente, digamos, realiza la conducta de acoso laboral, sino también aquel que omite, por ejemplo, hacer lo que tiene que hacer. Entonces podríamos poner un caso, digamos que es el coordinador el que está ejerciendo, el acoso laboral hacia un maestro, y que el rector se da cuenta y calla. Entonces, en ese caso, serían los dos los que tendrían que ser acusados de acoso laboral, sería por el uno omisión, por sí. acción y el otro por omisión. Bueno, Betty. Entonces, en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. Injusticias que tú tienes que cambiar. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención, porque espero que se aprendan la lección. Capitalismo salvaje. FECODE te invita a defender la educación pública, gratuita, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Porque es un deber patriótico de todos los colombianos. La educación es un derecho y no una mercancía. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEID, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. Adida, Asociación de Institutores de Antioquia. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. No, yo escuchando a Betty, y es muy rico también tener esa mirada, pues, de hecho, de un profesional del derecho, porque uno lee la norma y es muy árida, y a veces uno se queda como sin entender. Es muy importante como desdoblarla pues con una mirada de una abogada que también fue pues pedagoga.
Betty, o sea, si uno se siente acosado laboral, en primera instancia, como en las instituciones escolares, pero también en otros sectores, yo puedo demandar una vez me haya trasladado de colegio. O, por ejemplo, en el caso de los obreros, por poner un ejemplo, pueden demandar una vez ellos hayan renunciado al trabajo por esa, digamos, como efecto de ese acoso laboral. Claro que sí, Diana. Pues la cosa es demostrar, ¿cierto? Para eso hay que tener las pruebas. Es muy importante, pues, porque también existe la posibilidad de que a usted lo acusen de temeridad. Si usted instaura una queja de acoso laboral y no tiene forma de demostrar, entonces a usted le pueden cobrar una multa entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Por qué? Porque lo acusan de temeridad. O si instaura acoso laboral dos veces, pues por la misma situación, ¿cierto? En ese caso también lo podrían sancionar. Entonces, usted sí puede instaurar queja de acoso laboral después de haber renunciado. Entonces, porque usted tiene forma de demostrar que usted incluso tuvo que renunciar, fue por ese acoso. Y tiene un plazo de 3 años. Hasta ahorita, hasta mayo de este año, hasta mayo 23 de 2022, solamente tenía plazo para demandar 6 meses después de que hubiera ocurrido la conducta. Pero entonces la ley 2209 de 2022 amplió el término hasta los 3 años. El término, ¿por qué? Y pues sí, ese es se llama el término de caducidad. Una acción caduca cuando se me acaba el tiempo que yo tengo para presentar la demanda, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, cuando usted como trabajador del Estado lo despiden, usted solamente tiene 4 meses para demandar después de que salió la resolución de despido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eso es pues usted instauraría una demanda que se llama de nulidad y restablecimiento del derecho y solamente tiene 4 meses. Si se pasa de los 4 meses, entonces aplica la caducidad. O sea, se le acaba el tiempo. Entonces aquí también lo bueno fue que lo ampliaron a 3 años y entre los argumentos que utilizaron pues para ampliarlo fue lo de que las acreencias laborales también caducan en 3 años. ¿Cierto? Entonces, que por qué esta acción iba a caducar a los 6 meses, no, la pusieron que fuera también en 3 años. Pero bueno, digamos que hipotéticamente, bueno, un trabajador, no lo pensemos de la educación, sino de otra rama, demanda y digamos que lo pueden, digamos, volver a reintegrar a su empleo, sí. ¿Cierto? Y un maestro podría entonces pedir que le vuelvan digamos, a nombrar en su antiguo puesto. Claro. O sería como lo que se buscaría. Claro, si él renunció fue a causa de un acoso laboral, una de sus pretensiones es que lo reintegren al trabajo, pero por supuesto yo diría que un maestro que fue acosado por un rector o por un coordinador y no va a querer volver a ese colegio, pues entonces, ¿cuál sería ahí, digamos, la intención? Pues que lo reintegren, pero que lo reintegren, pues digamos, que recupere su cargo, pero puede ser en otro colegio. ¿Cierto? Porque no se va a someter otra vez a estar con esa persona, claro, a estar con esa persona. A esa persona la pudieron haber sancionado, ¿cierto? Al que fue, al acosador. Pero a ellos, pues a los empleados públicos les aplican el Código Único Disciplinario. Sí, lo consideran como falta gravísima y la falta gravísima puede dar para una suspensión de tanto tiempo o para una sanción de despido definitivo, ¿cierto? Entonces, sí, uno diría, el maestro pues que tuvo que salir de un colegio por esas circunstancias, pues yo creería que no quiere volver allá, pero si lo que quiere es volver a retomar el trabajo, pues lo puede hacer en cualquier otro colegio, ¿cierto? Bien, les recordamos pues a todos los oyentes que los micrófonos de Sujeto Pedagógico en Resistencia están abiertos para que los maestros compartan sus experiencias pedagógicas y hagan parte también de nuestro grupo de estudio. Nos pueden escribir al correo sujetopedagógico.enresistencia@gmail.com y también al móvil 313-612-7282. Bueno, Betty, nos va quedando claro un poco estos aspectos sobre situaciones que constituyen
acoso laboral y cuáles no se constituyen en acoso laboral según la ley, ¿cierto? ¿Cuáles son esas modalidades del acoso laboral? Las modalidades de acoso laboral entonces son varias, pues, que están establecidas en la ley en el artículo 2. Dice maltrato laboral, y ese maltrato se refiere a violencia física o moral, a violencia física o moral, o atentar contra la libertad sexual o contra la expresión verbal, pues en general maltrato laboral, ¿cierto? Persecución laboral, que esa pues ya la podríamos también como descalificación, carga excesiva de trabajo a un maestro, que muchas veces ve uno eso también, como le descargan trabajo a unos para ponérselos a otros. Y eso pues me parece que a mí no me tocó mucho, como por ejemplo cuando trabajaba con los compañeros del 2277 y del 1278, como esa diferenciación que hacen en algunos colegios, pero sí me tocó, por ejemplo, que nosotros trabajábamos con los compañeros de cobertura, y a los de cobertura entonces el rector les quería poner todo el trabajo y a nosotros nos dejaban, entonces teníamos que pelear nosotros. ¿Cómo así? Es que nosotros también somos de esta institución, y por qué a los compañeros les van a descargar todo y nosotros no, ¿cierto? Entonces mire que ahí se está viendo pues digamos que una persecución, ¿cierto?, de ponerle más carga a unos que a otros. Bueno, discriminación laboral. También trato diferenciado por razones de género, de raza, de sexo, bueno, de lo que sea, o de origen político o religioso. Entorpecimiento laboral, o sea, privación, ocultación o inutilización de insumos, documentos, etcétera, ¿cierto?, para impedirle que a usted haga el trabajo. Otro sería inequidad laboral, pues que también se puede entender ahí como que para unos mejor trato y para otros otro trato distinto. Y desprotección laboral, digamos que de pronto no se vería tanto pues como en el magisterio, porque dice poner en riesgo la seguridad del trabajador, ¿cierto? Que eso pues más sería de pronto donde haya más, digamos, más peligro en desarrollar una actividad, ¿cierto? Por ejemplo, de un trabajador que no tenga norma de alturas, pues que no haya hecho el curso de alturas y que lo obliguen a subirse por allá, eso sería desprotección laboral. O que obliguen a un trabajador a ejercer un trabajo donde necesita casco y que no se lo entreguen, ¿cierto? Por decir algo. Elementos de protección. Eso, elementos de protección, ¿cierto? Esos son son las conductas, o mejor dicho, las modalidades de acoso laboral. Esas serían las modalidades. Bueno, en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública, programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia, los ingresos familiares no superan los 4 salarios mínimos legales vigentes y tienes un beneficiario con incapacidad mínima de 30 días por enfermedad, convalecencia o accidente y está entre los 5 y 18 años, es tu oportunidad. Inscríbete en el programa Retos para Gigantes y conéctate con la escuela desde donde vivas tu incapacidad. Informes 828-3838, extensión 3023. Vigilado Supersubsidio. Quiero educación con calidad. Por eso los maestros deben tener salario digno. Una excelente atención en salud. Un estatuto docente que garantice la estabilidad laboral. Apoyemos a los maestros. FECODE reclama justicia. Quiero educación con calidad. Ya nos puedes escuchar y llevar en tu dispositivo móvil. Búscanos en Radio Box y en la aplicación Radios como Adida Radio. ¿Estás buscando en Medellín un espacio ideal para realizar asambleas, congresos, grados, seminarios, conferencias, charlas, reuniones, eventos culturales y capacitaciones? Adida te tiene la solución. El Teatro Luis Felipe Vélez Herrera es la mejor opción. Estamos ubicados en la calle 57, número 4270, esquina Argentina con Girardot. Teléfonos 229-1050, 229-1021 y 312-708-6241. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio.
Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radio.adida.org.co. Betty, frente a la ley, sería muy importante que nos explicaras eso de conductas atenuantes y circunstancias agravantes. ¿Eso qué significa en la ley? Bueno, resulta que cuando usted comete un delito, ustedes han escuchado, pues, cuando cuando están tratando un caso, pues, de un delito penal, entonces dicen, bueno, le puede dar entre 20 y 25 años por esto y por esto y por esto, ¿cierto? Entonces, ahí están hablando de conductas atenuantes, o sea, que rebajan la pena, y agravantes es que la van a ampliar. Entonces, ¿cuáles serían las conductas atenuantes en el caso del acoso laboral? Esto sería para tenerlo en cuenta para la sanción que le van a imponer al acosador, ¿cierto? Entonces, la primera es haber observado buena conducta anterior, ¿sí? Eso sería un atenuante. Otro, obrar en estado de emoción o pasión excusable o temor intenso, o en estado de ira e intenso dolor. Ustedes recuerdan, eso ya pues como que la ira y el intenso dolor, eso ya está un poquito abolido del Código Penal, pero eso era muy común y sobre todo muy aplicable. Por ejemplo, pues a mí me tocó asistir a un juicio, pues, pero eso no fue ahora, sino hace muchos años, donde, por ejemplo, a un señor, a un esposo que mató a la esposa, no lo condenaron porque la mató porque la encontró con otro, entonces lo había hecho en un momento de ira e intenso dolor, pero como les digo, eso ya hoy ya está como más, revaluado. Sí, ya está muy revaluado, pero aquí todavía lo dicen. Bueno, procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias, o sea, como arrepentirse, se podría entender esto, ¿cierto? Reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total, ¿cierto? Bueno, pues eso se entiende así como sin mucha explicación. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. O sea, en este caso, condiciones de inferioridad, o sea, sentirse pues como menos que el otro, ¿cierto? Esto sería como que pues se podría entenderse también así, como que el que está siendo acosado le ha hecho pues como sentir muy mal al otro, al acosador, ¿cierto? Betty, pero no me queda claro cómo así, o sea, que hay una dificultad psicológica o qué. Sí, por eso, que puede ser también, ¿cierto? Es que esto es muy general, puede ser eso, o que tenga un problema psicológico, porque venga, por ejemplo, también, una persona con depresión. Traiga, sí, y porque traiga una carga, pues, como de sentirse menos que los demás. Usted sabe que de todas maneras hay muchas de esas enfermedades mentales que también eso también puede ser atenuante. Y cuando existe manifiesta o velada provocación, oiga, o desafío por parte del superior, compañero o subalterno. O sea, cuando él se siente desafiado. ¿Esto es agravado? No, esto es atenuantes. Estas son atenuantes. Estas son todas conductas atenuantes, ¿cierto? Están poniendo al individuo, vea, es que usted, pues el acosado, pues puede que en la investigación se demuestre eso, vea, es que usted lo hizo salir de sus casillas, porque mire usted cómo lo trató, ¿cierto? Sí. Es eso más o menos. Y cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores, aquí cabe todo. Mire, cualquier situación parecida a las anteriores, ¿cierto? Esa es la última. Y eso atenuante. ¿Y los agravantes? Y los agravantes entonces serían reiteración de la conducta. O sea, que no solamente la está haciendo con esta, sino que ya en otras ocasiones también la ha hecho contra otros sujetos, ¿cierto? Que haya contra una otras historia personas. pues, con eso. Sí, que haya ya una historia. Por eso es muy importante, mire que uno pues no debe callar nada de lo que sucede, por ejemplo, en los sitios de trabajo, porque mire que, y hacer las denuncias donde haya que denunciarlas, ¿cierto? Frente a una actitud, pues, frente a una conducta de un directivo, pues, que casi siempre es que se da, ¿cierto? De un rector o de un coordinador, los maestros no deben guardar silencio.
deben por lo menos dirigirse pues al superior inmediato o a la Procuraduría. Recordemos que a todos los funcionarios públicos la Procuraduría es quien les vigila su comportamiento. Entonces, por lo menos una queja en Procuraduría. Sí, porque ahí ya hay un precedente. Es lo mismo que cuando existe una conducta de violencia intrafamiliar. Eso no se puede callar, hay que denunciarlo en la comisaría de familia, pues nosotros que lidiamos con gente todos los días, por lo menos hay que aclararle eso pues a los padres de familia. Eso no se calla, eso se lleva a la comisaría de familia, porque eso es un precedente, ¿cierto? Para luego, para que en otro caso pueda haber pues más celeridad, o como digo, pues bueno. Y de alguna manera también se constituyen pruebas, ¿no? Claro, es una como prueba ese también. Comportamiento de ese sujeto acosador. Por supuesto, claro, eso también. Cuando exista concurrencia de causales, o sea, varias causas, sí, es un agravante también, cuando hay varias causas pues para ese acoso. Cuando realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio. Motivo abyecto, fútil es por una insignificancia, eso quiere decir abyecto, fútil, pues por nada, bobada. Sí, por una bobada. O mire, por precio, que también se puede dar pues, que está acosando porque le están ofreciendo pues plata por otro lado, pues podría ser eso, el precio, o le están ofreciendo un cargo, pues. El claro. Precio no solamente se entiende como dinero, sino, por ejemplo, lo van a ascender, etcétera. O ese puesto es para un amigo. Hay muchas, y eso se da en la realidad. Mediante ocultamiento o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe, Entonces, ¿cómo pues de pronto comete la conducta, pero trata de esconderla, pues, o trata de decir que son otros los que están haciendo, ¿cierto? Los que están haciendo eso también es un agravante. La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, o sea, cuando tiene en el caso, por ejemplo, de un rector hacia un maestro, eso también sería un agravante, porque mire que tiene de todas maneras una jerarquía, ¿cierto?, frente al maestro. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable. De un tercero, o sea, a otra persona que le va a pagar, o otra persona que le ofrece un premio para tal cosa, o un inimputable. Inimputable es una persona que no puede responder ante la ley porque no es capaz, porque tiene un problema mental, ¿cierto? Eso es un inimputable, que no puede responder por sí mismo, porque tiene problemas. Y el último sería cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o psíquica del sujeto pasivo. En la conducta laboral hay dos sujetos, pues en todo delito hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo sería el que ejerce la conducta y el sujeto pasivo aquel que la recibe. Entonces el acosador y el acosado, eso sería. Sí, de todas maneras, esto se constituye también como en condiciones materiales en la que se ejerce una práctica. En este caso, pues la práctica escolar. Ajá. Porque obviamente nosotros como grupo de trabajo y estudio al interior del CEID estamos también muy preocupados por esas condiciones que van determinando el ejercicio docente, ¿cierto? Sin embargo, pues tengo muchas preguntas y dudas. Por ejemplo, digamos, un acoso laboral, ¿cierto? Que se da, pues, laboral, ahí sería, acoso laboral sería en la relación rector, coordinador, maestro. Claro. O en todas sus, pues, o sea, lo que nos dijiste, ya sea ascendente, descendente u horizontal. Eso. Entonces, un acoso laboral en una institución no se puede llevar al comité de convivencia escolar. ¿O estoy equivocada? Pues ustedes conocen más ese funcionamiento pues actualmente, ¿cierto? Porque esos comités de convivencia son relativamente nuevos en las instituciones. Nuevos, sí, uno no le tocó, pero diría uno que no, porque pues allí es como para tratar más, digamos, otros asuntos,
entre chicos, pues entre eso. niños, o entre de pronto dificultades de un docente con un niño también. Eso, ¿cierto? con un niño, eso, como más en esa relación, no tanto la relación de trabajo, sino como la relación pedagógica. Porque Vería uno más bien eso. Sí, porque de todas maneras, mira, la ley 1010 es del 2006. Sí. Los comités de convivencia son muy nuevos. O sea, que eso se pone en funcionamiento, eso es muy nuevo. Claro, O sea, es que hay una desde 2012 hay una resolución, la 652 de 2012, que fue la que creó, pero esos son los comités de convivencia en las secretarías de educación. Sí. El de las escuelas Es muy nuevo. debe Muy ser después de este. Reciente. Claro, es muy reciente y debe ser después de 2012. Muy importante saber eso, Ujú. porque yo creo que a veces nos confundimos en cómo tramitar una dificultad. Eso. Pero donde sí se puede tramitar es en el comité de convivencia de la Secretaría de Educación, donde hay pues participación de maestros, ¿cierto? Es como tripartita también. Sí, allá porque hay debe haber, maestros ujú, y creo que dos representantes de la Secretaría de también hay Educación claro, y debe haber de los rectores de los también. rectores también. Eso. Entonces, allá sí se podría tratar y según las funciones que tiene ese comité de convivencia, allá hay que guardar la confidencialidad. Y allá llaman, pues usted como quejoso, usted lleva pues por escrito todo su relato y lleva las pruebas. ¿Qué hacen en el comité de convivencia? Llaman al supuesto acosador, ¿cierto? O al presunto acosador, lo llaman y le dicen, bueno, ¿usted qué tiene que decir frente a esto, tal? Ese también aporta las pruebas y ya luego hacen una reunión, como decir, una especie de audiencia, ¿cierto? De los dos, y ahí pues se confrontan y se toma una determinación, pues como quien dice, se valoran las pruebas de uno y otro lado, y ya el comité de convivencia entonces toma unas decisiones, hace un seguimiento, y si eso no termina ahí, entonces el mismo comité de convivencia lo envía a la Procuraduría, que es el ente competente para tramitar los casos de acoso laboral en el caso de los funcionarios públicos, distintos a los de la rama judicial, porque los de la rama judicial se llevan al Consejo Superior de la Judicatura, a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero todos los maestros sí van. Y un trabajador de otras esferas. Esos van al juez laboral. En las quejas de acoso laboral de los trabajadores de lo privado van al juez laboral. Bueno, decíamos, yo iba a decir algo ahí, pues para que no se nos vaya a pasar, que, pero ya, se me fue. Pero Betty, bueno, todo eso nos va ilustrando sobre la ley, pero bueno, si se nos presenta un caso de estos de acoso laboral, para que nos vaya quedando pues como un poquito claro qué hacer. A veces nos da miedo, nos sentimos pues intimidados, pero sabemos que en este momento lo que nos has dicho en el programa anterior y hoy es que esta herramienta jurídica podemos tomar esta herramienta jurídica. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Como unos pasitos así muy puntuales. Sí, bueno, y yo creo que esta Dejar es la oportunidad. Miedo, sea el primero. Eso, pero esta es la oportunidad también para que aclaremos. Pues nosotros tenemos muy claro que la ley no soluciona todo, ¿cierto? Y nosotros lo tenemos claro. Nosotros sabemos que la ley apenas es pues como una herramienta, una ayudita. Nos ayuda, pero que ahí no encontramos toda la solución. Ojalá, entonces en Colombia no habría problemas porque Colombia es el país que más leyes tiene y que no funcionan, que eso están archivadas o que no, ¿cierto? Pero esta es importante para que nosotros como que nos armemos de valor. Es decir, hay muchos compañeros que tienen mucho miedo, pues, y que les da miedo que los desubiquen de un colegio, pues, que yo diría que ahí sí, pues no, es que uno en cualquier parte trabaja, entonces tampoco pues que se mueran del miedo y porque no quiera que los desubiquen de tal colegio, pues no hacer nada. Yo creo que uno tiene que armarse de valor y decir. Eso es lo primero. Sí, eso es lo primero, armarse de valor y decir, pero ¿cómo nos vamos a aguantar esto? Pues, y lo segundo, ojo, tratar de actuar de forma colectiva. Uno solo no puede pelear, porque es que a uno solo le aplican la norma y ya, y lo echan o le hacen un proceso disciplinario. Eso es muy importante, Betty, porque generalmente el que acosa laboralmente no acosa a una sola persona. O sea, es una conducta repetitiva
con la mayoría de los trabajadores. Entonces, eso que decís, lo colectivo es muy importante. Es que yo creo que de ahí parte todo, pues uno tiene que entender que uno está en un colegio y que uno lo que tiene que tener es pues como tratar de unir a todos los compañeros pues y de mostrarles cuál es la necesidad de que nosotros luchemos juntos pues, y que frente a lo que le pasó a un compañero no nos podemos quedar callados, ¿cierto? Sino que todos pues como que tenemos que levantar la voz y mirar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues esa es otra cosa, no quedarnos callados, sino que tratar de, yo sé que hoy en día en las instituciones están haciendo el mayor esfuerzo porque los maestros ni se vean, que ni exista una sala de profesores, sino que, y como hay tanto hacinamiento, entonces muchas veces este se tiene que parar para que el otro se siente, para que el que llegue en la otra jornada, entonces eso no se ven siquiera los maestros, eso es muy grave. No, y a veces ni por hacinamiento, porque, por ejemplo, en jornada única, yo trabajo en jornada única y los docentes, cuando tenemos tiempo de vernos es solo en las reuniones, y en las reuniones todo el tiempo es ahí. Y las reuniones que hacen hoy en día no es siquiera, ni siquiera tiene el punto de varios, o está, pero por allá cuando nunca nos se vemos con los alcanza. compañeros. Nunca se alcanza, entonces, ni siquiera en las reuniones se puede participar, sino que llegan con una agenda copada y no hay tiempo de nada más. Entonces, hay que empezar por exigir, pues, por tratar de democratizar esos espacios, que haya asamblea de profesores, que se conozca con anticipación la agenda para que nos podamos preparar y podamos exigir, no, es que tal punto tenemos que tratar tal tema, ¿cierto? Eso todo es muy importante hacerlo, todo. Y lo otro importante es que conozcamos esta ley, que sepamos que existe, que puede ser una buena herramienta para que nos defendamos de esas conductas y tener claro que vamos a constituir pruebas. Yo les dije, eso es muy importante. Y pruebas, pues la ley misma dice qué es lo que constituye prueba. Entonces, una prueba puede ser la confesión del mismo acosador, pues, de alguna manera puede confesar, pero una prueba son testigos, una prueba son mensajes, una prueba, pues, son indicios, ¿cierto? Una prueba es, por ejemplo, el hecho de que muchos maestros están incapacitados en un colegio, pues, permanentemente. Eso tiene que llevar a que la EPS, en este caso, pues sí, quien atiende a los maestros en salud, por ejemplo, se pellizque, pues, ¿cómo así? ¿Por qué en ese colegio tantos maestros incapacitados permanentemente? Porque esos maestros enfermos todos de estrés, de esto, ¿cierto? Eso también es eso es un indicio que puede llevar a decir, es que allá algo está ocurriendo. Entonces, cuando esas cosas ocurran, no nos podemos quedar callados. Vamos, pues enviemos la queja donde haya que enviarla. ¿Quién es el superior del que nos está acosando? Si es un compañero, entonces vamos donde el rector, que eso es el superior, y le vamos a exigir que actúe, porque es que también hay pues muchos rectores que también les da miedo actuar. ¿Sí? Es verdad. Entonces, pues tenemos que estar ahí siempre y ante todo, sí, yo les digo, es muy importante que los maestros estén unidos, ¿cierto? Y ojalá pues también, y con los padres y con los estudiantes, porque a veces también hay que movilizar a los padres y a los estudiantes pues para defender cosas que están ocurriendo en la institución. Entonces también hay que tener presente eso. Bueno, ¿y a dónde acudir entonces? No es que sea una primera instancia el comité de convivencia, no. Usted puede de una vez ir con la queja a la Procuraduría, pero también puede ir primero al comité de convivencia. Y eso depende también como de la confianza que nosotros tengamos en ese comité de convivencia. Pues, si ir allá o ir directamente a la Procuraduría. Y si está funcionando, porque en algunas instituciones está de nombre, pero de pronto no funciona. No, pero hablamos del de Secretaría de Educación. Ah, bueno, sí. Hablamos de ese, pues, que sería bueno también que investigaran, que los maestros investiguen a ver cómo ha funcionado ese comité. Ese comité debe tener un reglamento de trabajo, saber quiénes son los que lo están integrando en este momento. Todo eso es importante saberlo. Entonces, para que cuando se nos ocurra, decidimos, vamos a ese comité o mejor nos vamos directamente a la Procuraduría, que de la Procuraduría no lo pueden devolver, porque en la ley no dice en ningún momento que hay una primera instancia y una segunda instancia. Bueno, Betty, esta conversación es muy interesante como siempre. Pero en este momento los invitamos a una pausa y ya volvemos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Programa radial del Grupo Sujeto Pedagógico y Condiciones Materiales de la Práctica Escolar del CEID de Adida.
La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. FECODE defiende la educación pública colombiana. En sus 30 años, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sí es viable y sostenible. Los docentes exigimos al gobierno cumplir los acuerdos firmados, así garantizar un régimen pensional y prestacional digno y un óptimo servicio de salud. Por nuestro futuro y el de nuestras familias, defendemos nuestro fondo. Unidos, vamos con FECODE. Versos del Maestro, jueves 6 de la tarde y sábados 5 de la tarde por la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, radio.adida.org.co. En Radio Box y en la aplicación Radios nos encuentras como Adida Radio. Adida Radio. Versos del Maestro. Propuesta literaria realizada por los docentes afiliados a Adida. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan una educación pública de calidad, FECODE invita a los colombianos a apoyar la propuesta de estatuto único que dignifique y profesionalice la labor docente. La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEIT, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. Adida, Asociación de Institutores de Antioquia. Ya estamos de vuelta. Siga junto a nosotros. Es Adida Radio. Adida Radio. Continuamos con Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 8 p.m. con repetición los sábados a las 3 p.m. por la emisora www.radio.adida.org.co. Bueno, Betty, nos va quedando pues como muy claro, creo pues que vamos llenándonos de argumentos y de herramientas para usar la herramienta, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de comprobarse que un sujeto es acosador? ¿Cuáles son las consecuencias que se le imputan, se dice jurídicamente? Sí, se le imputan, sí, ya muy tengo bien. lenguaje jurídico. Muy bien, sí. Las consecuencias serían, si es un empleado público, entonces le aplican el Código Único Disciplinario, ¿cierto? Como ustedes saben que es la Procuraduría la que le hace el proceso, entonces la Procuraduría lo que hace es aplicar el Código Único Disciplinario. Esa conducta es considerada como falta gravísima, entonces habría que remitirse al Código Único Disciplinario. Así, el acoso comprobado es falta gravísima, entonces habría que ir al Código Único Disciplinario a ver qué se hace cuando una falta es gravísima, que puede dar hasta la destitución o multa o suspensión, ¿cierto? Pero al funcionario público le aplican esa. O sea que, también, discúlpame que te interrumpa, o sea, se hace todo el acoso laboral con esta reglamentación. Sí. Pero para sancionar nos remitimos al Código Disciplinario Único. Sí, porque es una autoridad administrativa la que está aplicando la sanción. Mire que no es el juez. No es el juez, la Procuraduría es una autoridad administrativa, que esa es la discusión que hay ahora con la sanción que le aplicaron, por ejemplo, al alcalde de Medellín. Acuérdense que a la procuradora le han dicho, es que
hay un precedente que fue que la Corte Internacional de Derechos Humanos dijo que la Procuraduría, por ser una autoridad administrativa, no puede sancionar a las personas que son nombradas por votación popular, sino que tiene que ser un juez mediante un juicio penal. ¿Cierto? Mediante un proceso penal, un juez sería el que lo tendría que sancionar. Entonces, por eso, en este caso, como es la Procuraduría la que va a sancionar, tiene que ser con, pues, la herramienta que aplica es el Código Único Disciplinario. No puede aplicar otra sanción porque esa tendría que ser por un juez. Y Betty, esos procesos son muy largos. Eso siempre, sí, esos procesos también son larguitos. No, digamos que no son tan largos como en un juzgado, pues, que en un juzgado sí un proceso 5 años, 6 años y se va al Consejo de Estado, porque digamos que la segunda instancia sea el Consejo de Estado, eso demora 10, 20 años. Pero, digamos, en la Procuraduría, no, yo diría pues que no son tan largos, pueden ser 3, 4 años, pues puede ser o hasta puede ser menos. Eso también depende. Depende. Bueno, ¿qué más? Le pueden aplicar una sanción o multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y para dónde se va esa plata? Esa no se va para el trabajador que fue acosado, no, se va para la entidad que llevó el proceso. En este caso se iría para la Procuraduría. ¿Sí? Eso se va para la Procuraduría. O si es en un juzgado, se va para la rama judicial. ¿Cierto? ¿Qué otra sanción? Obligación de pagar a la EPS y a la ARL el 50% del costo del tratamiento, si es que hay tratamiento pues para ese trabajador acosado. Y lo último sería, que durante la investigación el funcionario que la adelanta puede ordenar la suspensión provisional del inculpado, pues, o sea, del acosador. Y es muy importante, se me olvidó otra cosita que les iba a decir aquí, lo de las garantías, o sea, un trabajador puede denunciar el acoso laboral y está como cubierto por un fuero durante 6 meses para que no lo puedan despedir. Igual la persona que sea testigo en ese caso. En el proceso, pues. Tiene 6 meses como aforado para que no lo puedan echar. Qué bien, Betty. Este tema es de largo aliento, como decíamos la vez pasada, pero ya vamos llegando a la finalización del programa. Continuaremos en otro momento tratando el tema, pero ya llevamos 2 programas. Entonces yo creo que por ahora es suficiente. La idea es que la gente, como dice Betty, se empape del tema y empiece pues a tomárselo en serio, ¿cierto? Porque ya está la ley, a quitarnos el miedo. Bueno, y como siempre en Sujeto Pedagógico tenemos un momento cultural y hoy tenemos invitado al poeta Mario Benedetti con su poema ¿Por qué cantamos? Recordemos que Mario Benedetti es un escritor uruguayo, fue destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y en su poesía encontramos una militancia del lado de los oprimidos, de la política, del amor y otros tantos temas que enriquecieron su obra. En este momento los invitamos a escuchar ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil, usted preguntará ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos, antes aún que explote la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Acabamos de escuchar el poema ¿Por qué cantamos? Del escritor uruguayo Mario Benedetti. Bueno, llegamos a la finalización del programa y damos las gracias a los invitados, a Betty Ciro, que nos acompañó en el programa anterior y en el programa de hoy, y a Diana Lucía Pérez. Gracias por todos sus aportes. También agradecemos a Sebastián Ospina y a todo el equipo de comunicaciones de ADIDA que hacen posible la realización de Sujeto Pedagógico en Resistencia, una nueva cultura en defensa de la educación pública. Recordemos los medios de contacto, el correo sujetopedagógico.enresistencia@gmail.com y el teléfono 313-612-7282. Les habló María Consuelo Rengifo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Bueno.